Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hola a los que van entrando, espero que estén todos muy bien. A ver, un segundo para las configuraciones de siempre. Hola, ¿cómo están? Los que están saludando. Espero que se encuentren bien, como siempre. Buenas. Hola, hola, hola. Vamos a ver. Voy a poner esta cuestión en silencio. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Lo último que vimos fue Matplotlib como tema introductorio. Empezamos a ver algunas cosas entretenidas en cuanto a gráficos de datos, ¿cierto? Utilizando el lenguaje Python y en específico la biblioteca Matplotlib. Sepan de todas maneras que existen varias otras bibliotecas que permiten hacer gráficos. Por lo general, por cada cosa que tú quieras hacer en Python, existen entre 2 a 3 bibliotecas para cada cosa distinta que tienen su nicho objetivo y sus usuarios que lo siguen. En este caso, Matplotlib es una de las más populares en cuanto a desarrollo de gráficos, que por supuesto tiene sus limitaciones, pero para el 90% de las cosas que necesiten hacer con gráficos, la verdad que anda bastante bien. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar desde ese punto y vamos a ir avanzando. Eh, un poco adelantado acá. Mm, Creo que acá habíamos, ¿cierto? Acá quedamos. Entonces, lo último que vimos fue cómo nosotros podíamos generar más de un gráfico a la vez dentro de una misma figura, recordando que la figura es como nuestra hoja de papel donde vamos a ir dibujando las distintas líneas del gráfico. Por lo tanto, lo último que vimos en la última clase era cómo podíamos generar eh, diferentes gráficos sobre una misma, sobre un mismo, ¿cómo se llama? Cuadro de texto, o sea, un cuadro de gráficos, ¿cierto? En este caso, tenemos 3 líneas distintas, que son las que aparecen acá, todas sobre el mismo eje de coordenadas, ¿cierto? De alguna manera podemos compararlas en este caso, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo algunas otras cosas interesantes que se pueden ir haciendo con PyPlot de la biblioteca Matplotlib. ¿Ok? Entonces, ahí sí. Ya hemos visto que la biblioteca Matplotlib integra un montón de funcionalidades. Y para acceder a cada una de las funcionalidades de Matplotlib, por lo general lo hacemos a través de la utilización de alguna función. ¿Ok? Por ejemplo, cuando queremos graficar algo, utilizamos la función plot, que es la que se encarga de hacer el gráfico propiamente tal. Perfecto. Y ya vimos la forma en que le pasamos parámetros a la función plot, que era prácticamente igual que la forma en que nosotros le pasábamos parámetros a todas las funciones que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿cierto? Es decir, dependiendo de la posición en que se encuentre el parámetro, ¿cierto? Va a ser cuál es el parámetro que estamos entregando, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes la función plot, la llamas con 2 listas, ¿cierto? La primera lista se toma como el set de datos en el eje X, mientras que la segunda lista se toma como el set de datos en el eje Y. Si a continuación tú además le entregas un string, ¿cierto? Ese tercer parámetro se tomaba como el formato en que tú ibas a dibujar ese gráfico, ¿ok?
Si ustedes recuerdan de lo que vimos en la clase pasada, en este caso le estaríamos diciendo que dibuje los puntos del gráfico con un círculo, que una los puntos con una línea sólida, ¿cierto? Perdón, con una línea sólida y con un punto. Como no estamos especificando el color hasta este punto, vamos a dejar esto así por mientras. Como en este punto no hemos especificado el color, en este caso el gráfico se haría con color azul. Y si nosotros ejecutamos esto, fíjense que acá el gráfico aparece justamente cada punto como un círculo, ¿cierto? Se unen los puntos con líneas, con punto y línea, digámoslo, y el color en este caso se mantiene el color por default, que sería el color azul. Veo que hay alguna consulta, parece. Dicen acá que llegaron tarde, ¿de qué están hablando? Estoy recién empezando a retomar lo que vimos en la clase pasada y estamos hablando un poquito más de la función plot en este caso. Profe, ¿cómo puedo capturar el error en ese caso de que la cantidad de números en la lista del eje X es distinta del eje Y? Bueno, básicamente lo que tú tienes que hacer acá, como plot es una función interna de matplotlib, es muy probable que el tipo de error que genere es un error producido por la biblioteca matplotlib. Entonces, una buena forma es simplemente generar, o sea, lo que uno haría normalmente es buscar cuáles son los tipos de errores posibles que se generan a través de esta función. Pero una forma rápida, sin buscarlo, sin tener que googlear esto, ¿cierto? Sería generar el error. Y en este caso, fíjate que el error que se genera es un... A ver si lo puedo mostrar acá. Un segundo. Es un value error. ¿Ok? Entonces, en este caso, bastaría, y fíjate que acá te especifica, las dimensiones de X e Y, que esto es un mensaje interno de Matplotlib, X e Y tienen que tener las mismas dimensiones, pero en este caso, el primero tiene una dimensión de 4 y la segunda tiene una dimensión de 5. Entonces, en este caso, bastaría con capturar un value error, ¿cierto? Algo de este estilo. Try, except value error. Y acá vamos a poner un mensaje por pantalla. No es posible generar gráfico. ¿Ok? Entonces, fíjate que es justamente lo que se produce acá. En este caso, no se pudo generar el gráfico, por lo tanto, lanza el mensaje, porque se ejecutó con un value error. ¿Ok? Entonces, es exactamente igual que lo que hemos visto en excepciones hasta este punto. Perfecto. Entonces, volvamos al caso anterior. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra consulta hasta acá. Buen punto, chicos. Primera cosa, el día de hoy no va a haber práctico, ¿ya? El práctico va a ser la siguiente, o sea, la próxima vez a la vuelta de clases, ¿ok? Así que el día de hoy no va a haber práctico, por lo que no vamos a estar tan acogotados de cosas que hacer. Simplemente vamos a avanzar en la materia. El práctico va a ser en la clase de vuelta. Ok. Entonces, como les dije acá, la forma en que nosotros estamos llamando a la función plot y en general a todas las funciones de la biblioteca matplotlib y a todas las funciones que hemos generado hasta el día de hoy, incluso las que ustedes mismos han creado, funcionan de la siguiente manera. Cada parámetro de entrada se sabe qué parámetro es en base a la posición en que se agrega la función. Me explico. Si ustedes crean una función, vamos a crear una pequeña función acá, la función f, con estos parámetros de entrada, ¿cierto? Y acá vamos a poner print x y z. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de acá lo vamos a comentar por el momento. Perfecto. Entonces, si yo llamo a la función con los números 1, 2 y 3, yo sé, por la posición en que están estos parámetros de entrada,
que X va a tomar el valor de 1, ¿cierto? Porque la posición de este 1 es la primera, por lo tanto, esto se va a asociar al primer parámetro. El 2 se va a asociar a la Y porque es la posición que corresponde, ¿cierto? El 2 se asocia a la segunda posición, que sería la variable Y. Y el 3 se va a asociar a la variable Z porque está en la tercera posición. Por lo tanto, si yo ejecuto esto, va a mostrar por pantalla X, Y y Z, donde X vale 1, Y vale 2 y Z vale 3, ¿cierto? Esta es la manera en que nosotros hemos definido y utilizado funciones hasta el momento. ¿Ok? Sin embargo, vamos a aprender que existen otras formas de pasar parámetros a una función. Y es la siguiente, y vamos a utilizar este mismo ejemplo. Entonces, imagínate que nosotros al parámetro z le damos una especie de valor inicial, que es el siguiente. Entonces, z, vamos a darle el valor de 20. ¿Qué significa esto? Significa que si yo no especifico cuánto vale la variable z, el parámetro de entrada z, voy a suponer que z vale 20. ¿Ok? Por lo tanto, si yo no doy un valor específico a la posición de z, ¿ok? Fíjense, estoy llamando a la función f con dos parámetros de entrada, lo cual implica que a la posición z, que es la tercera, no le estoy indicando cuál es el valor. Por lo tanto, como no le estoy indicando cuál es el valor, esta notación de acá lo que está haciendo es indicar que la posición z tiene un valor por default, por omisión, que en este caso va a ser el 20. Por lo tanto, si yo trato de ejecutar esta función ahora, fíjense que muestra 1, 2 y 20 por pantalla. ¿Por qué? Porque el primer parámetro sigue siendo la variable x, por lo tanto x vale 1. El segundo parámetro sigue siendo la variable y, por lo tanto y vale 2. Pero como no estamos entregando el tercer parámetro, la función f supone que el valor de z es el valor que yo le entregué como valor por omisión, que en este caso es 20. ¿Ok? Si yo no defino esto y yo trato de ejecutar esto así, me lanza un error. Porque fíjense que a la variable z, al parámetro de entrada z, no le estoy dando un valor inicial, por lo tanto la función f no tiene cómo suponer cuál es el valor que debería tener la variable z en caso de que yo no entregue el parámetro como entrada. ¿Ok? Hasta acá deberíamos ir bien, ¿cierto? Entonces, mantengamos esto acá. En este caso, como les digo, la función f va a mostrar los valores 1, 2 y 20 porque al no entregarle el valor de z, el de la tercera posición, va a asumir que en este caso z mantiene el valor que yo inicialmente definí en la definición de la función. ¿Ok? Ahora, nosotros, así como podemos definir por posición cuál es el valor de cada parámetro de entrada, ¿qué quiero decir con posición? Que si yo pongo un 1 en la primera posición, como x es el primer parámetro, ¿cierto? X va a tomar un valor de 1 porque ambos están en la primera posición. Y la y, ¿cierto? Va a tomar un valor de 2 porque ambos están en la segunda posición. ¿Ok? Pero yo sabiendo cuáles son los parámetros de entrada, cuáles son las variables de entrada, yo puedo especificar directamente cuál es el valor de cada una de esas variables de entrada. ¿Cómo? De la siguiente manera. Como yo sé que la función f tiene una variable definida como x, que es un parámetro de entrada, yo simplemente voy a indicar de manera explícita que la variable x de entrada tiene un valor de 1 y que la variable y de entrada tiene un valor de 2. ¿Ok? Por lo tanto, si yo ejecuto esto, funciona de la misma manera. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Fácil, que yo no necesito saber el orden específico de los parámetros, sino que el nombre de cada uno de los parámetros. Por lo tanto, yo puedo hacer esto perfectamente y va a seguir
funcionando, porque estoy indicando explícitamente que X vale 1, independiente que sea el parámetro de la primera posición, e Y vale 2, independiente que esté en otra posición en la definición de la función. ¿Hasta acá hay alguna duda? Preguntan si esta es la última materia. ¿Profe? No lo sé todavía, no hemos tenido una reunión de coordinación con los otros profesores. Cuéntame, Tengo una duda. cuéntame. Por ejemplo, ahí usted predefine la... O sea, predefine la Z, por si no la ponen, claro, ¿cierto? Ujú, sí, sí. Pero ¿qué pasa si uno, no sé, es que ahí hay tres parámetros? Como qué pasa si Ujú. uno entrega... O sea, ¿hay una forma de entregar solamente el primer parámetro y el último parámetro sin dar como el parámetro del medio, el segundo? A ver, para tú omitir parámetros, ¿Mm? tú sí o sí tienes que darle un valor inicial, porque si no Python no tiene forma de saber qué tipo de parámetro es, si es No, pero un me parámetro entero. refiero, es ¿Sí? como súper rara la pregunta, pero me refiero, por ejemplo, la Y le definimos un parámetro. Por ejemplo, el z igual a 20 es y igual a 20. Y si ¿Ya? hay una forma de entregarle, como uno poner f, o sea, x y z, pero sin entregar un parámetro de y, onda, tendríamos que poner como una coma sin nada después de otra coma. Ya, acá hay un tema. Cuando tú quieres definir parámetros con valores iniciales, ¿ya? Estos parámetros tienen que estar después de todos los parámetros que no necesitan valores iniciales. Me explico. Si tú, por ejemplo, hicieras esto, porque me imagino que esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, 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 eso es. Ya, esto te va a tirar, bueno, en este caso ni siquiera le estoy indicando a Z cuál es. ¿Ves? Esto de acá tira error, independiente que fíjate que le estoy indicando a cada parámetro cuál es su valor. ¿Ok? Pero el error no lo lanza acá, en la ejecución de la función, lo lanza acá, en la definición. Porque los parámetros que llevan valores iniciales, como el que pusimos para Z, tiene que estar después de todos aquellos parámetros que no necesitan valores iniciales. ¿Ya? Es un Mm. requisito de Python. ¿Ya? Por lo tanto, si tú quisieras, por ejemplo, entregar solo el parámetro X y Z en este caso, necesitas o mover la Y al final de tus parámetros, fíjate que ahora no va a lanzar error, esa es una opción, o la otra opción es haber definido Y y Z con valores iniciales, Ya, ya, ¿ya? ya. Porque esta definición tiene que, cuando tú defines una función, en tu lista de parámetros de entrada, primero tienen que ir todos los parámetros posicionales. Con posicionales me refiero a aquellos que necesitan saber la posición del parámetro de entrada para saber qué valor tienen. Y luego de ello vienen todos los que no son posicionales, es decir, todos aquellos que tienen valores de entrada, valores iniciales. ¿Ya? Ya. ¿Queda más claro? Sí, sí. Súper. Gracias, profe. Ok, gracias por la pregunta. Em, ¿Se puede renombrar la z cuando se llama la función? ¿Te refieres a ponerle otro nombre de variable, Javier? No, me refiero así como como, creo que se dice sobreescribir, no, no sé. Cambiar el valor, por supuesto. O sea, tú acá adentro, si quieres, pones z igual 40 y esto no tira problema. No, pero ¿Ya? me refiero, por ejemplo, delante como estaba así, bueno, igual así también sirve. Ah, pero ahí, creo que ahí se responde porque si tiene, en la definición de la función tiene i igual 20 y después se escribe i igual 2 cuando se le llama no hay problema, entonces, ahí. No hay problema. Lo que pasa es que si tú no das un valor de entrada a la y, supone que este es el valor. Solo si tú no le das un valor de entrada. ¿Ya? Ah, Por ya. lo tanto, en verdad el valor que manda es el que tú pones acá afuera. Si tú llegas a no poner un valor para el parámetro de entrada Y, se mantiene el que tú pusiste como definición. ¿Ya? Ah, Sería algo ya. así como, si no me das un parámetro de entrada, yo supongo que el parámetro de entrada tiene este valor. ¿Sí? Ya. Gracias, Ok, profe. ok, gracias a ti por la pregunta. Me parece que había otra pregunta más. Profe, si defino f de x, y, z igual... A ver, tú estás diciendo... ¿Cómo fue la pregunta?
Y si defino f de x, y, z igual 20, pero ahí tú... Ah, me imagino que es esto, ¿no? F de x, y, z igual 20. Así, ¿cierto? No, con el paréntesis, o sea, como que Pero aborda, 20 aborda todo lo... O no, eso es... no, o sea, a ver, si tú, a ver, mira. Ya, vamos a hacerlo con variables ahora, mira. Si yo defino las variables a igual b igual c igual 30, ¿ok? Y ahora, primera cosa, voy a llamar normalmente esto, ¿cierto? A, b, c. Entonces, en este caso, A es X, B es Y y C es Z, ¿cierto? Porque son posicionales. Por lo tanto, 30, 30 y... Ah, bueno, porque estoy solo escribiendo acá adentro, 40. Borro esto, deberían ser todos 30. Ahora, si tú lo que quieres es definirle el valor de 20 a todas estas variables, tendrías que hacerlo tal cual como lo hice recién. Poner un 20 acá. Y ahí Ah, recién claro, eso que yo le escribí no arrojaría nada. O sea, Esto acá, arrojaría lo que no. tiene arriba. Esto de acá, no. Pero tú dices en la definición de la función, acá, O sea, o acá abajo en la llamada. ¿importaría eso? Sí, sí importa. Entonces, allá abajito. Ya, acá abajo, esto va a tirar terror. ¿Ya? A ver, esto así, si tú pones 20, es que Ah, claro. esta línea de sintaxis como que no tiene sentido, ¿te fijas? Así tal cual. Porque ahora, si tú lo que quisieras hacer es esto, me parece que esto tiene más sentido, 20,20,20. Que lo que estoy haciendo acá es esta lista de Eso. entrada, le estoy definiendo estos valores. Creo que esto tiene más sentido, pero no estoy seguro si funciona. Tampoco, ¿ves? Porque estoy... claro, no, esto no funciona. Porque estoy... Claro, lo que pasa es que esto, mira, esto de acá, así, lo que estoy haciendo acá es definir los parámetros A, B y C como lo que se llama una tupla, que nosotros todavía no hemos visto tuplas. Esa es una de las materias que falta al final del ramo, ahora me acordé. Esto es un conjunto de datos, ¿ya? Entonces después es como si tú estuvieras dando como entrada a la función una lista. Imagínatelo en vez de como esta cosa rara que son las tuplas, como una lista. Una lista como de este estilo. Entonces lo que está haciendo la función es suponer que le estás dando un solo parámetro de entrada, que es una lista. Entonces no está con los tres parámetros de entrada. ¿Te fijas? ¿O no muy claro? Sí, sí, sí. No, igual era como una duda, así Sí. que me surgió la nada. Sí, vale. Perfecto. Y A es igual a... Lo dije, sí, eso sí funcionaría, ¿ya? Pero después tienes que llamar a la función como variables separadas, ¿ya? O sea, si tú haces esto, así solamente, y luego llamas a la función con las variables A, B y C, y hagámoslo así para que sea más fácil ver el resultado, funciona perfecto, ¿ya? Así que sí, se puede hacer de esa manera. Ok, ¿para qué es toda esta explicación? ¿Ya? Lo que pasa es que las funciones definidas en gran parte de las bibliotecas a las cuales ustedes van a tener acceso tienen ambos tipos de parámetros de entradas. Algunos que son posicionales, es decir, basta con saber la posición del parámetro para indicarlo como entrada a la función, como era lo que estábamos viendo en plot, ¿cierto? Donde el primer parámetro es la X, el segundo parámetro es la Y y el tercer parámetro es el formato, ¿cierto? Como también existen funciones que tienen ambos mundos, ¿cierto? Entonces tienen los parámetros posicionales por un lado y parámetros más específicos en los cuales tú les puedes indicar cuáles son sus entradas en base a saber el nombre de la variable de entrada asociada. Entonces espero que con un ejemplo esto quede más claro. En este caso, fíjense, lo que ocurre acá es que estoy llamando nuevamente a la función plot con tres parámetros posicionales, ¿cierto? El set de datos para el eje X, el set de datos para el eje Y y el formato, que en este caso solo le está diciendo que en los puntos de los datos ponga un círculo
y conecte los datos con líneas con punto raya. ¿Ok? Que es lo que aparece acá. Pero además tenemos la posibilidad de agregar algunos parámetros que que no es necesario agregarlos de manera posicional. ¿Ya? Estos parámetros en la función plot específicamente nos permiten setear con mayor cantidad de especificaciones cómo nosotros vamos a dibujar el gráfico. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros habíamos visto que si nosotros ponemos acá, qué sé yo, R, esto indica que el color del gráfico en este formato sería rojo. Pero en vez de poner simplemente R acá, yo puedo especificarlo con una variable de entrada. ¿Cuál es la variable de entrada? La variable color. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos indicando que el color del gráfico es naranja, ¿cierto? Anaranjado. Y en este caso, con este parámetro de entrada, que es marker face color, estamos indicando que el color de los puntitos es azul. ¿Cómo saber cuáles son los parámetros de entrada para las distintas funciones? Fácil, plot, matplotlib. Esto no esperamos que nadie de ustedes se lo sepa de memoria. Entonces, en la documentación de la función plot aparecen todos los parámetros de entrada. Entonces, fíjense que acá en la sección parameters, ¿cierto? Aparecen todas las especificaciones que yo les estoy dando. Entonces, por un lado tenemos el X y el Y, que son arreglos, ¿cierto? Listas de datos, el formato, que es este string que estábamos armando, y después vienen todos los parámetros que son no posicionales. Por ejemplo, a ver si salen algunos ejemplos. Por ejemplo, el tamaño de la línea, no, este es el ancho de la línea, el tamaño ¿cómo se llama? Del punto, me imagino que es cómo se va a dibujar el punto, que en este caso es con un círculo, el estilo de la línea, que sería línea punteada en este caso, en fin, existen una cantidad de parámetros, pero enorme. Y acá, si no me equivoco, están todos, ¿cierto? Está el parámetro color, por ejemplo, que acabamos de ver, estilo de dibujo de la línea, ¿cierto? Etiquetas, en fin, existen una gran cantidad. Insisto, no espero que esto se lo sepan de memoria. Solo tienen que saber que para cada función que ustedes quieren utilizar, para saber qué opciones adicionales le entrega esa función, basta con irse a la documentación de esa biblioteca y van a ver qué cosas permite. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo yo agregar etiquetas a sus gráficos, voy a ver que acá hay un parámetro de entrada que se llama label de etiqueta y luego pincho acá y voy a ver qué cosas puedo entregar como entrada. En este caso es un string el que yo le entrego como etiqueta y eso es lo que pone en el gráfico, digamos. O sea, eso es lo que tienen que hacer para cada una de las funciones, tanto de matplotlib en el caso específico como para cualquier otra función. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular, insisto, estamos diciendo que el color es anaranjado y el color de los puntitos va a ser azul. ¿Ok? Entonces tú puedes complementar parámetros posicionales con parámetros no posicionales como son los que aparecen acá. ¿Qué tal vamos hasta acá? ¿Hay alguna consulta? Veo que hay algunas preguntas. No. No. ¿Vamos bien? Aprovecho de tomar un poco de agua. Entonces, continuamos. Entonces, bueno, acá, bueno, antes de eso, como les digo, en el tema de los parámetros de entrada, uno de los parámetros de entrada que existe es el tema del color. Y bueno, la verdad que existen un montón de colores, ¿ya? Por ejemplo, si quieres que tu gráfico sea Alice Blue, no sé por qué sí, tú lo puedes poner acá específicamente y puedes cambiar este string por Alice Blue, ¿cierto? Y le pones Enter y... ¿Qué pasó acá? Ah, se me pegó. ¿Se me pegó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Será muy claro el color? Vamos a probar con otro. Profe, Dime. eh, puede ser porque en los, ahí como en la parte chiquitita Sí, está es muy en, claro.
¿Sale la O de orange o no? De naranjo, ¿o no? No, no, no. No, esta O es de círculo. Ah, ya. Estás pintándose. No, era porque era muy claro el color, parece, y no se alcanzaba a notar bien. Acá lo cambié por otro color y ahora sí se nota. ¿Te fijas? Blue Violet se nota bien. Yo no tengo idea mucho de colores, así que no sé qué tan claro es el Alice Blue, la verdad. Así que probemos con otro. A ver, Dark Golden Rod, por ejemplo. Entonces tú copias esto y lo pones acá y lo tienes en Dark Golden Rod, sea lo que sea eso. A ver si lo puedo mostrar un poquito mejor. Que el gráfico que aparece acá. ¿Ven? Entonces, bueno, pueden revisar la documentación de colores o, bueno, pueden acceder a los distintos colores a través de esta línea de comandos, ¿cierto? Pero la verdad que también pueden hacer una búsqueda, digamos, de cuáles son los colores disponibles para los distintos gráficos que quieran hacer. Si ustedes agregan varias líneas a un mismo gráfico y no le especifican el color, Python mismo va escogiendo los colores en orden, según un listado interno que tiene. ¿Ya? Así que, a pesar de que pueden especificar ustedes mismos los colores, no es necesario que lo hagan. Ok. Y esto que sale acá es la explicación de lo que les acabo de decir, de que nosotros dentro de las funciones podemos definir parámetros por default. Esta palabra es un tanto incorrecta, es por omisión. Defecto es, la palabra defecto quiere decir error, ¿ya? Entonces cuando uno dice algo es por defecto, la verdad que no está bien dicho. Lo que pasa es que se parece mucho a la palabra default en inglés, pero la traducción correcta de default es omisión. Ok. Entonces, en este caso, como les digo, esta es la explicación de lo que vimos recién. Tú los parámetros los puedes asignar de manera posicional, como aparece acá, o puedes darle algún valor por, nuevamente, omisión, ¿ya? Lo cual es opcional. O sea, si tú le entregas algún valor a ese parámetro va a quedar con el valor que tú le diste. Si no, va a quedar con el valor que tú definiste dentro de la función, como era el caso que veíamos en el ejemplo que vimos recién, ¿cierto? En donde, por ejemplo, nosotros decíamos que la función f, x10, ¿cierto? Print x. Si nosotros llamamos a la función f con un valor de 20, por ejemplo, en este caso lo que va a imprimir por pantalla la función f es 20. Sin embargo, si nosotros no le damos un parámetro de entrada, llamamos así, Python va a suponer que la función es llamada con el parámetro por omisión, que en este caso es x igual a 10, por lo tanto va a imprimir 10 por pantalla. Entonces es la misma explicación de lo que les acabo de comentar. Perfecto. A ver, veo que al parecer hay una consulta. Profe, entonces los únicos parámetros posicionales de plot serían los valores X e Y y además el de formato. ¿Ya? El de formato también es un parámetro únicamente posicional. ¿Ya? Súper. Continuemos. Bueno, esto insiste con la explicación que les estaba dando. No quiero andar en esto, pero acá lo tienen escrito para que lo puedan estudiar después. Tengo que subir esta presentación. Acá hay un ejemplo, como dice acá, una función que tiene un parámetro sin un valor inicial, como los que siempre habíamos utilizado en las funciones, y luego tiene 1, 2, 3 parámetros. Fíjense que todos los parámetros con valores iniciales vienen después que aquellos parámetros que no tienen valores iniciales. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, si llamamos a la función máquina sin parámetros, fíjense que este parámetro, al no tener un valor inicial, va a tirar un error, porque Python no tiene forma de saber qué tipo de parámetro es este y con qué valor debería utilizarlo. Por lo tanto, si yo lo utilizo así, me va a tirar un error. Pero si yo le doy un valor inicial,
posicional, ¿cierto? Es decir, voltaje vale 500, todo el resto de los otros parámetros va a tomar los valores por omisión. Es decir, en este caso va a irse acá al else y va a decir lo contenido en tipo, que en este caso dice brazo robot, luego lo contenido en OK, que dice funciona, muestra un con, luego muestra el voltaje y luego muestra el mensaje de volts. ¿Ok? Y si yo, por ejemplo, agrego algún otro parámetro, como por ejemplo error igual error. Entonces fíjense que, bueno, el error se lee arriba, ¿cierto? Debería haber dicho OK. Entonces miren, ahora que al parámetro de entrada, OK, le especifiqué yo un valor al momento de llamar la función, este mensaje cambió y en la parte donde decía OK, que antes decía funciona, se reescribió con la palabra error, que es lo que aparece acá. Este brazo robot, error con 500 volts. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, acá hay distintos ejemplos de cómo se puede llamar a la función. ¿Ya? Entonces, fíjense que también este parámetro que es posicional, también lo puedo llamar utilizando el nombre de la variable. ¿Ya? En este caso, fíjense que al yo ejecutar esto, indicando que específicamente que el voltaje es igual a 1000, se toma exactamente de la misma manera. Entonces va a mostrar este mismo mensaje. Este brazo robot falla porque voltaje es mayor que 500, ¿cierto? Va a mostrar este mensaje acá. Por lo tanto, este brazo robot falla con 1000 volts. ¿Ya? Y acá distintas formas de especificarle el mensaje, que es, como digo, ya lo que explicamos, por lo tanto no me quiero detener mucho en esta parte, salvo que haya alguna duda. Si hay algo que no haya quedado claro, díganme al tiro para detenerme un poquito más. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ya. Continuamos entonces. Entonces, vamos a retomar el tema de los múltiples gráficos, ¿ya? Hay varias formas de mostrar múltiples gráficos utilizando las bibliotecas de Matplotlib, ¿ya? Ya vimos una, que es simplemente yo genero un eje de coordenadas X, Y, ¿cierto? Y dentro de ese eje de coordenadas dibujo varias líneas distintas, donde cada línea representa un gráfico distinto dentro de nuestro eje de coordenadas. Entonces, ¿cuál era la forma en que nosotros trabajábamos? Teníamos la figura, que era como nuestra hoja de papel, ¿cierto? Sería, de hecho lo puedo hacer acá. Vamos a ver si esto me resulta. Hace tiempo que no lo hago. Antes de eso parece que hay algún mensaje acá. Todo bien por acá. Estamos un pie dentro de robótica. Maravilloso. Efectivamente, creo que muchos programas de robótica utilizan Python como lenguaje. Python es un lenguaje sumamente versátil y que se utiliza en muchas áreas, así que lo que están aprendiendo en estos momentos es muy útil, ¿ya? Por si les queda alguna duda todavía a esta altura. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos acá? Aquí. Ya. Entonces, miren. Cuando ustedes hacen un gráfico, a ver si no me cuadreo tanto. Cuando ustedes hacen un gráfico, imagínense lo siguiente. Acá, esto de acá representa su figura, ¿cierto? Este es el que se llama con figure, ¿ya? Por lo tanto, esto imagínenlo como la hoja de papel donde van a dibujar, ¿ya? Por lo tanto, lo que estábamos haciendo hasta el momento era dibujar un plot, ¿cierto? Un plot lo que hace es crear su eje de coordenadas dependiendo del tipo de gráfico, etcétera, pero quedémonos con esa idea por ahora. Arma el eje de coordenadas y luego ustedes les dan distintas entradas a la función plot, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que podíamos
hacer un solo gráfico, o podemos ir haciendo múltiples gráficos distintos sobre el mismo plot, ¿cierto? Donde estos se van a ver representados con líneas distintas, qué sé yo, una línea recta. En fin, algo de este estilo es lo que ven, lo que maneja Plot hasta ahora, ¿cierto? Entonces, insisto, Figure se transformaría en nuestra hoja de papel donde vamos a dibujar este gráfico en específico. Por supuesto, como buena hoja de papel, nada nos limita a que dibujemos múltiples gráficos al mismo tiempo que sean, por ejemplo, de esta manera. Que tengamos abajo otro eje de coordenadas que tenga a su vez distintas líneas, ¿cierto? Distintos gráficos. Entonces vamos a ir viendo cómo ir agregando distintos gráficos dentro de nuestras hojas de papel que estamos creando con los dibujos de nuestros gráficos. ¿Ok? Entonces, a ver si puedo borrar esto. Ahí, perfecto. Ok. Entonces, miren, la forma en que vamos a utilizar esto, como dijimos, Figure es el que crea la escena donde vamos a estar dibujando, ¿cierto? La figura. Por lo tanto, para ir añadiendo más de un plot dentro de nuestra figura, tenemos que hacer uso de otra función antes de empezar los gráficos. Esa función es la que se llama add subplot. ¿Ok? Un subplot es, como dice la palabra, es un subgráfico. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo acá es simplemente lo siguiente. Cuando tenemos nuestra figura acá, ¿ok? Que esto es lo que se llama configure, a través de la función add subplot, vamos a ir agregando pequeños ejes de coordenadas dependiendo de las opciones que nosotros vamos determinando en cada caso, ¿cierto? Y luego, a través de otra función, a cada uno de estos ejes de coordenada que se va a crear en la figura, vamos agregando los distintos gráficos, ¿cierto? Si yo, así. ¿Ok? Entonces, de esta manera, para cada subgráfico que creamos, podemos utilizar la función de plot para ir separando las curvas por gráfico, ¿ok? Que es para representar algo de este estilo. Entonces, vamos a ver cómo se crea eso. Me parece que mandaron un mensaje, ¿no? Ah, no, es lo que ya leí antes. Ok. Entonces, miren, vamos a ver algunos ejemplos. Este es el primer ejemplo. Estamos diciendo lo siguiente. Vamos a crear dos figuras, que sería el equivalente a tener dos hojas de papel separadas, y en cada una vamos a poner un gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Como ven acá en el código, como estamos creando dos figuras separadas, ¿cierto? Por supuesto que tenemos que llamar a la función figure dos veces, ¿ya? Una acá y una acá. ¿Perfecto? Esto sería el equivalente a tener dos hojas de papel separadas. ¿Ok? Por lo tanto, en cada una de estas podemos ir agregando gráficos a nuestro antojo. Luego de eso, fíjense que la función figure, está acá, retorna un parámetro de salida, ¿cierto? Que lo podemos asignar a una variable. ¿Qué es lo que está retornando acá? Está retornando una forma de poder acceder a esa hoja de papel. Imagínate que plot figure eres tú yendo al mesón a ver, ¿cómo podría ser acá? Imagínate que tú estás en el colegio y tú quieres hacer un trabajo de artes manuales. Entonces, llamar a la función plot figure serías tú yendo al mesón de tu profesor de artes plásticas, ¿cierto? Bueno, del trabajo de dibujo, y pidiéndole una hoja de bloc, ¿ok? Por lo tanto, Fig1 es tu hoja de bloc, ¿ok? Entonces, que el profesor te pasa a ti esto. Fig1 es esto.
Por lo tanto, a partir de esta hoja tú vas agregando los gráficos, dibujándolos, etc. ¿Ya? Entonces, en este punto tenemos nuestra hoja. Por lo tanto, a nuestra hoja le vamos a ir agregando gráficos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Recuerden, para agregar un subgráfico, lo que tenemos que hacer es un llamado a la función addSubplot. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En la figura 1 vamos a llamar a la función addSubplot porque queremos agregar un subgráfico en esa hoja, en esa figura. ¿Ok? Que tiene ciertos parámetros de entrada que ya los vamos a explicar. Y fíjense que esto retorna una variable que nos permite acceder al subgráfico que acabamos de crear. Entonces, mira, sería algo de este estilo. Esto de acá, si esta es la hoja, esta de acá es fig1, ¿ok? Y esta función de acá, addSubplot, retorna una forma de acceder al subgráfico que acabas de crear. Por lo tanto, acá, si tienes este eje de coordenadas acá, la variable AX1 sería la que nos permite acceder a este gráfico de acá. ¿Ok? Si por supuesto nosotros vamos agregando más subgráficos, cada uno de esos subgráficos debería tener una variable asociada, por ejemplo, qué sé yo, AX2, que nos permita ir accediendo a cada subgráfico. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjate, en AX1 tenemos acceso al subgráfico que creamos en nuestra figura Fig1. Por lo tanto, si queremos ahora hacer un plot sobre ese gráfico, fácil, simplemente llamas desde este gráfico, el AX1, la función plot con estos parámetros, con todos los que salen acá. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tú estás haciendo es acá, nuevamente, Fig1. Acá tienes a AX1. Y esto de acá representa tu llamado a la función plot, que va a ser la encargada de dibujar la línea con los datos que tú le diste de entrada. Que en este caso tiene estos parámetros para la X, estos parámetros para la Y, este formato donde los puntos se dibujan con círculos y se unen con líneas punteadas, o segmentadas creo que se dice. El color es orquídea, sea cual sea ese color. Y los puntitos se pintan con color verde, verde claro, supongo que eso. ¿Ya? Y acá le especificas al gráfico contenido en AX1 cuáles son los límites para cada eje, perdón. Entonces, el eje X va desde 0 a 6 y el eje Y va desde 0 a 20. Vi una pregunta recién, déjame leerla. Profe, ¿qué era DPI? Sin enredarlos mucho, se utiliza para la resolución del gráfico. Qué tan bonito se va a ver en cuanto a densidad de píxeles tu gráfico. En la práctica, modificar este número modifica el tamaño del gráfico. ¿Ya? Entonces, sin irme en tanto detalle de qué significa la densidad de píxeles y qué sé yo. Si tu número DPI es más grande, tu gráfico es más grande. ¿Ya? ¿Hasta acá hay dudas? ¿Tiene un max de DPI? La verdad que no hay un número máximo que tú puedas poner, pero como en verdad es una resolución, ¿ya? A partir de un cierto número no va a haber ningún cambio. ¿Ok? Entonces, si tú le pones mucha densidad de píxeles, es decir, mucha resolución, por más píxeles que tú le pongas, tu pantalla tiene un cierto límite de píxeles, que son los píxeles que tiene tu pantalla físicamente. Entonces, por más densidad que tú le pongas, no va a haber ningún cambio. Claro, también tiene que ver con tu tarjeta gráfica, un montón de cosas. ¿Ya? Pero la limitación no viene dada por la función figure, porque tú eventualmente podías tener una pantalla de 1 millón de píxeles,
¿ya? O más, no sé cuáles son las resoluciones de las pantallas, de las mejores pantallas de los últimos años, pero finalmente la limitación viene dado por algo de hardware, ¿ya? Así que claro, si se quieren meter con las tarjetas gráficas más pesadas, ¿cierto? Las que generan mejor densidad de píxeles, claro, ahí van a tener una variación. Pero insisto, no viene dado por la función figure. ¿Ya? Entonces vamos bien, quiero entender. Ahora fíjate que en este caso estamos creando una segunda figura, ¿ya? Entonces ahora tenemos nuestra segunda hoja de papel. Por acá está Fig 1, que tiene acá a AX1 y tiene su plot, ¿cierto? ¿Por qué estoy haciendo con flechas? Tiene su plot, ¿ok? Este es Fig 1. Luego, lo que estamos haciendo acá es crear una segunda figura. Acá, ¿cierto? Esta la vamos a llamar Fig 2. Por supuesto, a esa figura le agregamos un subgráfico, que en este caso es solo uno, ¿cierto? Que está asociado a la variable AX2. Y luego, a partir de la variable AX2 que nos permite acceder a ese gráfico, hacemos un plot, ¿ya? Otra línea. Y también podemos definir cuáles son los límites de los ejes, en fin. Y luego, cuando ya tenemos nuestras dos hojas de papel listas, ¿cierto? Nuestras dos figuras, con Plot Show hacemos esto, ¿cierto? Lo mostramos. Mostramos nuestras dos hojas de dibujos de gráficos, ¿ok? Que sería lo que aparece acá. Entonces, a ver si lo puedo mostrar mejor. Entonces, fíjense que acá, en la primera figura se hizo solo un plot asociado a este eje de coordenadas. Mientras que en la segunda figura, asociado a este eje de coordenadas, a este gráfico, se graficaron dos sets de datos. ¿Cómo se hace eso? Puedes también hacerlo con simplemente dos llamadas a la función plot. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos diciendo que el primer gráfico, que sería, vamos a ver, magenta. ¿Cuál es esto de magenta? Bueno, este tiene mayor ancho de línea, ¿cierto? Entonces este debería ser el de acá y el de abajo es el ancho 2, si no me equivoco. Por lo tanto, este, ¿o no? No, pues nada que ver. Este de acá es el de arriba, sí, ahí sí. Este de acá es el de arriba y este llamado de acá representa el gráfico de abajo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es una forma de crear diferentes gráficos, ¿cierto? Que tú simplemente creas figuras distintas y en cada una de estas figuras vas poniendo lo que se te dé la gana, ¿ya? Ahora, antes de pasar a la otra forma, quiero detenerme un pelín, a pesar de que lo vamos a ver en más detalle después, en qué es lo que estaba haciendo la función subplot, ¿ya? Como se pudieron haber dado cuenta, la función addSubplot que aparece acá tiene tres parámetros de entrada. ¿Ok? Cada uno de estos parámetros de entrada da información de en dónde estoy poniendo la figura. ¿Ok? Entonces, mira. Esta es la figura. Si yo hiciera una especie de rejilla, ¿cierto? Empezar a dividir esto así en líneas, ¿cierto? Cada una de estas líneas que aparece acá, cada una de estas líneas, representa una columna. ¿Ok? Y si yo hiciera esta misma rejilla, pero horizontalmente, ahora cada una de estas líneas que se produce acá es una fila. ¿Ok? Entonces, bueno, esto en inglés representaría una row, ¿cierto? Una fila. Y esto de acá, la palabra en inglés también se podría reducir a col porque es column, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos filas y por el otro tenemos columnas. ¿Ok? Entonces, mira,
Cuando yo digo, por ejemplo, add subplot 2,2,1, ¿ok? Estoy haciendo lo siguiente. Con estos dos parámetros iniciales, estoy indicando cómo voy a armar la rejilla de la figura, ¿ok? Entonces, tengo acá Fig1, y le estoy diciendo a Fig1, mira, antes de poner el gráfico, arma una rejilla imaginaria de 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, acá, ahí tengo 2 filas, 1 y 2, y 2 columnas, 1, 2, ¿ok? Y luego de eso, de haber hecho esta división imaginaria sobre el gráfico que estoy creando, ponlo en la primera posición. ¿Cómo se cuentan las posiciones? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta es la posición 4. En resumen, cuando yo pongo 2,2,1, estoy diciéndole a la figura Fig1 que voy a agregar el gráfico aquí. El gráfico que estoy creando. ¿Ok? Por lo tanto, volvamos acá. Cuando yo digo 1,1,1, estoy diciendo que la figura la divido en una rejilla imaginaria de una fila, es decir, así como está, y de una columna, tal cual como está. Y luego agrego el gráfico en la posición 1, es decir, en esta misma posición. ¿Ok? Entonces, por supuesto, en este ejemplo en particular, pareciera no ser muy útil utilizar la función add_subplot, ¿ok? Pero cuando tú haces cosas más interesantes como las que aparecen acá, ¿cierto? De agregar más filas y más columnas, la verdad que se vuelve un tanto más interesante. Entonces, veo que hay una consulta. Vamos a ver. Eso que dice... Ah, claro. Bueno, dice asterisco ahí. Recuerden que asterisco es la forma de comentar en Python. Entonces, esto de acá es exactamente lo que le acabo de explicar. Dice una figura, ¿cierto? Ah, perdón, esto debería ser una fila. Tienes toda la razón. Toda la razón. Muchas gracias por la corrección. Es una fila, una columna, gráfico en la posición 1. Le vamos a poner acá, para que quede más clarito. ¿Ya? Sí, está bien, está bien. Muchas gracias por la corrección. Y acá hay un leve copy-paste. Entonces esto es una fila, una columna, gráfico, posición 1. ¿Ok? Bien, eso quiere decir que están atentos, así que me alegro que me hagan esas correcciones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver si podemos hacer esta misma idea, pero utilizando no distintas figuras, sino que una sola figura y simplemente con la agregación de subgráficos, vamos a ver si podemos posicionarlos de una manera que nos agrade, ¿cierto? Ahora fíjense, lo que vamos a hacer en este caso es una figura con 2 gráficos, ¿ok? Como lo que aparece acá. El resultado que nosotros esperamos es el que está acá, ¿ok? Vamos a ver cómo hacemos esto. Bien. Entonces, nuevamente, en este caso tenemos que crear nuestra figura, ¿cierto? Por lo tanto, estamos creando nuestra hoja de papel donde vamos a dibujar. Fig 1. Luego, en esta hoja de papel vamos a agregar un subgráfico con la función add_subplot. Pero fíjense que ahora cambia. Estamos diciendo, divide, haz una rejilla imaginaria con subplot de una fila, ¿cierto? Que es el primer parámetro, es decir, tal cual como está ahora, pero 2 columnas, ¿ok? 2 columnas. 1, 2. Y el subgráfico que estás creando, ponlo en la posición 1. Si esta es la posición 1 y esta es la 2, por lo tanto, el subgráfico iría
acá. Vi una consulta antes de seguir avanzando. Profe, entonces contamos como hojas de papel cuando el otro gráfico se pone abajo. No. Ahora, lo que estás haciendo, fíjate, es la figura que es tu hoja de papel, ¿cierto? La estás dividiendo, ¿cierto? Entonces tú tienes una fila, ¿cierto? Acá, y dos columnas. Por lo tanto, en la primera fila dibujas esto, y en la segunda fila dibujas lo que sale en el lado derecho. Entonces, ¿en qué se transforma eso? Cuando tú tienes distintas figuras, cada una de estas figuras, en la práctica, si tú, por ejemplo, quisieras imprimirlas, serían hojas de papel literalmente distintas. O sea, en la práctica, si tú imprimes figuras, cada figura sería una hoja de papel distinta en tu impresora, ¿ya? En cambio acá, lo que estás haciendo es una figura, partir en dos la hoja, y en cada parte de la hoja poner un gráfico distinto. Si tú trataras de imprimir el resultado de esto, sería una sola hoja, pero dividida a la mitad con dos gráficos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de hojas de papel, igual la analogía no es tan mala, porque casi que literalmente lo podías pasar a hojas de papel. No sé si te queda más claro con eso. Como te digo, la forma de diferenciarla del caso anterior es que efectivamente cuando tú después, si por ejemplo quieres guardar esos gráficos como imágenes, cada figura te produce una imagen distinta. En cambio, cuando tú tienes en una figura dos gráficos distintos, esos dos gráficos se almacenan como una única imagen. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Pero entonces, en Python, por ejemplo, cuando nosotros hagamos correr nuestro código, se va a ver en la misma, como en el mismo cuadrito que sale. Claro, claro. Mira, Igual hay se una... ven, aunque sean distintas figuras, igual se ve todo junto. Pero la diferencia está cuando uno como que lo va a imprimir o cosas así. No. A ver, si tú, por ejemplo, a ver si... ¿Cómo era el comando este? Déjame acordarme. Era... Esto no es necesario que se lo aprendan. Matplotlib, ay, ¿cómo era? Creo que era Qt5. Aquí. Sí, creo que era así. Vamos a ver, pero no haberla embarrado. Ya. ¿Qué fue lo que hice acá? No se preocupen de lo que acabo de hacer. Hice un poco de magia negra. Lo único que estoy haciendo acá es que en vez de que los gráficos salgan acá, debajo de la celda de Jupyter, los tiré a un visor de imágenes. ¿Ya? Entonces, fíjate que en este caso, cada una de las figuras que creamos se levanta en un visor distinto porque son figuras distintas. ¿Ya? En cambio, si nosotros vamos para acá ahora, esto debería mantenerse acá todavía. ¿Ves? Ahora, fíjate que se levantó un solo visor para ambas imágenes. Porque es una figura, es una hoja de papel. Esto después se transforma en una hoja de papel, en una imagen. Si yo, por ejemplo, lo guardo, esto lo almaceno, sería una sola imagen. En cambio, los otros te representa cada figura como una imagen distinta. ¿Se entendió mejor ahí? ¿O todavía está la duda? Sí, profe, ahora sí lo entendí con eso. Gracias. Maravilloso. Ya, entonces, deja ver si lo puedo devolver. Esto era inline. Ahí está, sí. Ya, perfecto. Insisto, no es algo que se tenga que aprender esto de memoria, porque esto funciona únicamente en Jupyter, así que no hace mucha diferencia cuando estás escribiendo código. Ok. Entonces, como les decía, vamos acá. Nuevamente, en este caso, la figura 1, como les dije, se dividía en dos porque es una fila y dos columnas. Este gráfico de aquí, el asociado a la variable AX1, ¿ya? Se va a poner, dijimos, en la posición 1, por lo tanto va a ir acá. Aquí. Este es AX1. Y luego fíjate que acá, si queremos agregar un segundo gráfico, tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Decimos, en nuestra figura Fig1,
agregamos un subgráfico. ¿Cómo lo agregamos? Nuevamente tenemos que hacer esta división imaginaria de una fila, 2 columnas, y lo ponemos en la posición 2, es decir, acá. Y este gráfico queda asociado a la variable AX2, es decir, acá va AX2. Por lo tanto, acá podemos simplemente graficar esas dos líneas que aparecen, esos dos sets de datos que aparecen ahí, y luego los mostramos, ¿ya? Y produce lo que acabamos de ver, que es que los dos gráficos aparezcan como una misma figura. ¿Ok? A ver si... Así. ¿Ok? Bien. ¿Profe? Cuéntame. ¿Y qué pasaría si ponemos distintas, o sea, como se llama hartas veces el para agregar otro gráfico en la misma figura? ¿Qué pasaría ¿Ya? si la segunda vez, por ejemplo, ponemos distintas filas y, o sea, distinto número de filas y columnas? ¿Tira error? Ah, no, para nada. Pero por ejemplo, a ver, lo que pasa, mira. Pasaría algo de este estilo. Mira, acá lo hice muy pequeñito. Ah, a ver, ahora sí. Acá tenemos Fig, ¿cierto? Fig 1. Entonces, mira, para agregar este subgráfico, la rejilla que tú armas es imaginaria, ¿ya? Entonces, imagínate que hagamos add subplot, ¿ok? En la posición, ponemos acá 2,2, no, 2, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a hacerlo así, 1,2,1, ¿ok? Entonces, nuevamente, tenemos una fila, 2 columnas, ¿ya? Entonces, acá voy a tratar de hacer más explícito que es imaginaria esta rejilla. 2 columnas. Por lo tanto, dentro de esta rejilla imaginaria estás diciendo, pon el gráfico en la posición 1. Entonces, acá va el gráfico. ¿Ok? Ahora fíjate que el gráfico que acabo de poner ocupa toda esta posición, pero nada me impide que esta parte, esto que queda como sobrante, lo divida como se me dé la gana. Entonces, si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, add subplot. Imagínate que yo quisiera poner un gráfico por acá. Aquí. ¿Cómo lo haría? Tengo que decir, crea sobre la figura 1, sobre esta figura, creo una rejilla imaginaria de 2 filas, 2 columnas, fíjate que es la misma figura, 2 filas, 2 columnas, y ahora tengo que decir, colócalo en la posición 2, porque ahora esta rejilla imaginaria, que sería esta sería la posición 1 y esta sería la posición 2, esta la 3 y esta la 4. Por lo tanto, como resultado de estas dos funciones, tendría un gráfico acá, en la posición 1 de esa división, y luego tendría, de hecho, es mala idea haber puesto eso, podría enredarlos. Se está devolviendo. De nuevo, ahí sí. Tendría un gráfico ahí, y luego un gráfico acá. Porque recuerda, cada vez que tú vas a agregar un gráfico, haces esta división, que es una división imaginaria, ¿ya? Y luego tú indicas dónde pones la figura. Imagínate que queramos hacer, por ejemplo, que tú lo hubieras querido poner acá abajo el gráfico, en esta parte. Por ejemplo, tú quisieras poner un gráfico acá, y quieres poner otro gráfico acá. Y acá que no haya nada. Entonces tú tendrías que hacer add subplot primero. Y poner este gráfico que aparece acá, este de acá. Entonces sería una fila, 2 columnas, y lo pongo en la posición 1 y con eso lo estás poniendo acá. ¿Ok? Y luego para poner este gráfico de acá tienes que hacer add subplot,
que va a generar otra división distinta, ¿cierto? 2 filas, 2 columnas, y lo pone en la posición 1, 2, 3, 4, ¿ya? Es decir, acá. De esa manera, tú tienes la libertad completa de ir poniendo los gráficos donde se te dé la gana. ¿Sí? Y si hay algo encima, o sea, si hay algo en ese lugar, ahí sí tira error. Creo que ahí sí tira error. Vamos a ver si lo podemos, a Ay, ver si... de hecho, fíjate que si yo pongo esto, simplemente es una forma fácil de poner el gráfico encima. Me parece que lo sobreescribe. Me parece que lo sobreescribe. Claro, lo pone uno, lo pone literalmente uno encima de otro. En este caso tiro un warning porque es probable que no sea lo que esperabas, ¿ya? Te está tirando acá así como, oye, ten cuidado, puede ser que hayas puesto sin querer una cosa sobre la otra. Pero monta los gráficos, uno sobre el otro. ¿Ya? Perfecto. Continuamos. ¿Hasta acá hay más dudas? Ya. Entonces, hasta este punto hemos visto cómo generar algunos gráficos más o menos simpáticos. Sin embargo, la cantidad de cosas que permite Matplotlib es bastante. De hecho, una de las cosas más interesantes que provee es la posibilidad de que nosotros podamos agregar texto a nuestros gráficos, ¿ya? No solo en el tema del título, que por supuesto se puede hacer, sino que también dentro del mismo gráfico, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se puede hacer esto. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nuevamente estamos llamando a la función figure, que crea la figura en donde nosotros vamos a poner nuestros distintos gráficos. Y a partir de la figura nosotros podemos, por ejemplo, agregar algún título. Entonces, con la función subtitle, ¿cierto? Título superior, nosotros podemos agregar un título en la parte superior del gráfico, que va a tener este texto, y luego de eso le podemos indicar algunos parámetros adicionales, como el tamaño de la fuente, es decir, qué tan grande va a ser la letra, y qué tan, ¿cómo se llama? El ancho de del, ¿cómo se llama? O sea, el peso de la fuente, si por ejemplo vamos a utilizar cursiva, si vamos a utilizar negrita, por ejemplo, en fin. Y una vez puesto el título, por ejemplo, podemos empezar a agregar los gráficos. En este caso, a la figura que creamos recién, vamos a agregarle a través de la función subplot. Esto de acá hace exactamente lo mismo, pero una forma un poco más pequeña, ¿cierto? Más simplificada. En este caso, si tú pones add subplot, 1, 1, 1, eso es exactamente lo mismo que decir que esto tiene una fila, una columna y en la posición 1, ¿ya? Por supuesto, esto empieza a tirar errores cuando tiene gráficos de más o sea, el número de gráficos supera los 9, ¿cierto? Cuando tú ya tienes 10, podría tirarte algún tipo de error. Perfecto. Y luego de eso empezamos simplemente a generar algunos ajustes dentro de la figura y dentro de los gráficos. Por ejemplo, acá a través de esta función de acá puedes ajustar en qué posición va a ir el gráfico. Entonces, en este caso, está diciendo que va en la posición 0,85, donde esto, si no me equivoco, cuando tú creas una figura, la posición 00 es esta. Esto de acá representa 0,0 y esto de acá representa el 1,1, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú dices que los subplots, los subgráficos que tú crees se van a ajustar a un 0,85, quiere decir que estarías en esta posición, 0,85, y que tu gráfico va a estar por acá. ¿Ok? Entonces, como que lo está moviendo un poquito más abajo.
Así como puedes generar títulos para tu figura, también puedes generar títulos para cada uno de los gráficos que tú crees. Entonces, en este caso, al gráfico que creamos acá le estamos poniendo este título, estamos seteando esta etiqueta para el eje X, esta etiqueta para el eje Y con funciones que ya hemos visto, ¿cierto? Set X label y set Y label, ¿cierto? Con esta función seteamos el título. Y ahora vamos a empezar a setear los textos que vamos a agregar. Pero vamos a dejarlo para el final, yo creo eso. Perfecto. Entonces, mira, en este punto generamos dos gráficos, este de acá y este de acá. Y por supuesto los límites de los ejes, y con esto se muestra por pantalla. Si nosotros no ponemos nada más, vamos a ir al tiro al texto, el gráfico que se crea es este, ¿ok? El que aparece acá, con este título superior de la figura, con el título que aparece abajo para el gráfico en específico, etiquetas para los ejes X e Y, y el gráfico en sí, que en este caso aparece con líneas punteadas, ¿ok? Y hay un puntito acá también. Perfecto. Entonces ahora vamos a agregar texto. Entonces, la primera forma es simplemente agregar un texto en el gráfico, es decir, poner una especie como de etiqueta sobre el gráfico que diga alguna cosa. ¿Cuáles son los parámetros del texto? Simplemente en qué posiciones del eje X y del eje Y va a ir el texto. En este caso estamos diciendo que en la posición 1,5 del eje X y en la posición 8 del eje Y va a ir este texto de color verde oscuro y tamaño de fuente 9. Sencillo. Entonces, si nosotros le damos Enter a esto, fíjense que en la posición 1,58, el texto va acá de color verde, ¿cierto? Y tamaño de fuente 9. Si nosotros queremos agrandar el tamaño de fuente, ¿cierto? Simplemente modificamos este parámetro. ¿Sí? Y lo mismo si queremos cambiar el color. En este caso a azul. Si queremos cambiar las coordenadas, ¿cierto? Queremos ponerlos, qué sé yo, que parta desde la posición 3 del eje X, simplemente se mueve ahí. ¿Ok? Que parte en este caso en la posición 3, como aparece ahí. Esa es una forma de agregar texto, simplemente indicándolo con la función text. Entonces, fíjense que el texto va asociado con el gráfico definido en la variable AX. ¿Ya? Otra forma, veo que hay una consulta, vamos a ir acá, un par de consultas parece. ¿Por qué dice graficamos un pentágono? ¿Dónde está? Y una línea segmentada. Porque acá está tu pentágono, mira, te lo voy a... Es que es tan complicado acá mostrar las cosas con detalle. Vamos a ver si lo puedo hacer desde acá. ¿Se alcanzará a notar ahora el pentágono? Es ese puntito que está ahí. Por eso, a ver, creo que este es el parámetro para agrandarlo. A ver si lo puedo agrandar un poco. Efectivamente. ¿Quedará más claro ahora cuál era el pentágono al que se refería el texto? Ya, perfecto. Vi que había otras consultas, un segundo. ¿Se pueden graficar dos puntos en la misma X? ¿A qué te refieres con dos puntos en la misma X? ¿Tú dices como en los datos de gráfico? Sí, dicen por acá. A ver, entonces, por ejemplo, si yo hago esto, o sea, sí, se puede. La respuesta es sí. 2,1 vamos a hacerlo con un círculo esto. Entonces, ¿ves? En este caso se tapó el pentágono con el círculo que pusimos en la misma posición. Vamos a tratar de achicarlo un poco a ver si se pueden ver los dos.
¿Te fijas? En este caso tenemos el pentágono y el círculo arriba. ¿Sí? Entonces sí, se pueden graficar. Pasan cosas raras como estas, pero sí se puede. Parece que había otra consulta. No sé si contesté con eso, Javier. Colocar así como 1,1, 2, pero por supuesto, con mayor razón. De hecho, pongamos los mismos. 1,1, 2,5. Eso no hay ningún problema porque lo único que estás diciendo es que un dato va a estar en 1,2 y el otro va a estar en 1,5. Entonces ni siquiera se van a solapar en este caso. Si hacemos esto, fíjate, ahí están. 1,2 y 1,5. Ahí tienes tus dos datos. Entonces no hay ningún problema que se solapen cosas en el eje X o en el eje Y. Y dicen acá, misma X, distinta Y. Sí, se puede. Se pueden unir con una línea, que esa es mi verdadera, pero por supuesto, faltaba más. Línea. Ahí está. Sí, por supuesto. Todo lo que hemos visto ahora aplica perfectamente. ¿Ya? Súper. Continuamos. A ver, me perdí un poco. Ya. Y la otra forma que nosotros podemos agregar algunos textos indicativos de cosas es a través de la agregación de anotaciones, que incluso podemos agregar flechas en este caso. ¿Ya? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, a este punto, que está en la posición 2,1, que de hecho vamos a dejar el que estaba antes. Perfecto. Y esto lo borramos. Ahí sí. Entonces, mira, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Estamos poniendo una anotación que va a apuntar a este punto. ¿Ok? Entonces, la anotación va dirigida a este punto, el que está en la posición 2,1. Y parte, la anotación, que es este texto, parte de la posición 3,6. ¿Ok? Y ahora tenemos que indicar cómo unimos la anotación con el punto. En este caso va a ser con una flechita. Que voy a checar esto un poco. Segundo, ahí sí. Entonces, en este caso, estoy indicando que las propiedades de la flecha, arrow es flecha en inglés, ¿cierto? Las propiedades de la flecha vienen dados por estos parámetros de entrada, ¿cierto? Que en este caso indicamos que su color es negro y esto de acá, si no me equivoco, es el tamaño de la cabecita de la flecha. Entonces, si esto lo agrandamos, ¿va? ¿No? Shrink. ¿Cuál es este parámetro? 5, a ver si lo agrandamos más. No, es el tamaño de la flecha, perdón. Uno, a ver. Y sí, esto presenta un comportamiento raro. Shrink. Ya, este parámetro ni siquiera me acuerdo de memoria cómo era. Esto estaba así. Entonces, en este caso, como les digo, le estamos indicando cuál es el color de la flechita y este parámetro, la verdad que lo tendría que revisar. No recuerdo qué es lo que hacía. Y no lo anoté acá. Pero, así como estos dos parámetros que aparecen acá, por supuesto tú le puedes indicar distintos parámetros a la flecha. Por ejemplo, cuál es el ancho de la flecha, cuál es el tamaño de la punta de la flecha, esta parte de acá, ¿cierto? En fin, y todo eso, como lo hemos visto hasta ahora, no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria. Se acaban de dar cuenta que ni siquiera yo me lo sé de memoria, pero la idea es que sepan cómo buscarlo, ¿cierto? Entonces, la función que genera esta anotación es la función annotate, y en este caso pueden acceder a todos los parámetros para indicar una flecha, ¿cierto? Utilizando esta función. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá?
ha salido un poco más larga la explicación de esta clase. Vamos de vuelta acá. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir agregando anotaciones escritas a nuestros gráficos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vámonos a otros tipos de gráficos de los cuales nosotros podemos hacer utilizando Matplotlib. La verdad que existen múltiples cantidades distintas de gráficos, pero aparte de los que ya hemos visto que son los más típicos, vamos a ver 3 tipos de gráficos distintos. Uno es el gráfico de tortas. La forma de armar un gráfico de tortas, lo único que cambia es cuál es la función que tú ocupas para graficar. ¿Ok? En los casos anteriores, cuando estábamos haciendo gráficos, nosotros llamábamos a la función plot. Y esta función lo que hacía era generar un eje de coordenadas y mostraba dentro de este eje de coordenadas un set de datos. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos mostrar un tipo de gráfico distinto, tenemos que simplemente ocupar una función distinta. Para los gráficos de torta, como los que aparecen acá, vamos a utilizar la función pie. Así de sencillo. ¿Cómo funciona la función pie? En este caso, damos como entrada cuáles son los tamaños de cada tajada de la torta. ¿Ok? Entonces, fíjate, acá estos tamaños, estamos indicando que una de las tajadas tiene tamaño 15, la otra 40, la otra 65 y la otra 20. ¿Ok? Perfecto. Luego vamos a poner todos ¿cómo se llama? Los parámetros adicionales que queramos poner sobre la función pie, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si queremos agregar etiquetas, cambiar de color, agregar sombras, etcétera, todo eso lo podemos agregar acá. Entonces, ¿qué cosas podemos agregar? Por ejemplo, hay un parámetro simpático que es el parámetro explode. ¿Qué hace el parámetro explode? Lo único que dice es si alguna de estas tajadas que estás definiendo, de estas 4 tajadas que estás definiendo, quieres que, ¿cómo se llama? Se destaque del resto de las proporciones. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que esta tajada, la de acá, se destaque, se salga del gráfico de torta en 0,2, en una proporción de 0,2. ¿Ya? Por lo tanto, se va a mover 0,2 para allá. Si tú quieres que esté un poquito más cerca, cámbialo a 0,1 y ves que se pone más cerca. Si quieres que esté más lejos, cambia esto a 0,5. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, eso simplemente indica qué tan destacado quieres que esté esa tajada. Luego tienes las etiquetas, ¿cierto? Las etiquetas son para indicar qué texto quieres que vaya asociado a cada tajada de la torta. En este caso dijimos que el primer set de datos, este 15, va con la etiqueta ranas, este 40 va con erizos, este de acá va con perros y el último va con gatos. Entonces fijémonos en cuál es el que tiene mayor cantidad de datos, este de acá. El perros, fíjate que es justamente el que tiene un mayor porcentaje de utilización acá y es el que tiene la etiqueta perros. ¿Ok? Luego este de acá, AutoPST, lo que hace es generar a partir de los datos porcentajes. Entonces, por supuesto, si ustedes suman esto de acá, no da 100%, ¿ya? Por lo tanto, son datos numéricos. Pero si tú quieres presentarlo en formato de porcentaje, Python te facilita la vía y solamente tienes que indicarle acá, por favor, preséntalos como porcentaje, y lo único que estamos diciendo acá es que el porcentaje que va a mostrar tenga 2 decimales flotantes. ¿Ok? Entonces va a ser un número, el porcentaje va a ser un número decimal con 2 decimales. Eso es lo que está diciendo esto acá. Luego viene acá una opción de ¿cómo se llama? De sombras, que si lo pones en verdadero, muestra una pequeña sombra acá. Si lo pones en falso, borra la sombra que aparece ahí. Y este parámetro acá indica el ángulo de partida. Entonces, en este caso acá, se indica que el ángulo de partida parte en 90 grados. Entonces, fíjense que
¿cuál es el primero acá? Este de acá debería ser. No, deberían ser los erizos. Ay, ¿por qué no está por acá? El ángulo de entrada, o sea, el ángulo de partida debería ser este. Y de aquí irse sumando los distintos. Pero ignoro por qué toma el gatos como partida. En este caso. Debes ponerlo a su pinta esta cuestión. Pero, como les digo, acá, este parámetro de acá lo que dice es desde dónde parto poniendo tajadas en la torta. Entonces parte de acá en 90. Si tú mueves esto, por ejemplo, en 45, fíjense que ahora esto parte de acá en 45 y empieza a poner parámetros así. Ya entendí. Claro. No, es para el otro lado. Ya, totalmente. Entonces, parte acá en 90 grados y empieza a agregar datos en este sentido. Por eso, claro, ahí hace sentido, la verdad. Entonces, parte de acá agregando las ranas, los erizos, los perros y termina con los gatos. Por supuesto. Entonces, si tú esto lo mueves en 45, parte en un ángulo de 45 y va agregando ranas, erizos, perros y gatos. ¿Ok? Vi que había una consulta. Entonces ahí el único obligatorio ahí es el size. Efectivamente es el único obligatorio porque estos son los datos que vas a graficar. De la misma manera que hay al menos un dato obligatorio en plot que son los puntos que quieres graficar. ¿Ya? Entonces en este caso también los puntos que quieres graficar son los obligatorios en este caso. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Creo que nos queda bastante poco para la siguiente clase, así que esto lo vemos un poquito antes. Sí, nos quedan como 2 tipos de gráficos más. Esto lo vemos para la vuelta de vacaciones, ¿ya? ¿Quedaron con muchas dudas, chicos? Es bastante útil esta cuestión para el tema gráfico, la verdad. Se ocupa harto y como les dije en la clase anterior, yo a día de hoy lo ocupo, ¿ya? Así que es algo que funciona. Todo bien, dicen por acá. Me alegro, chiquillos. Ya, pues entonces, si no hay consultas, lo dejamos hasta acá. Nos vemos ya a la vuelta de vacaciones, ¿cierto? Porque creo que la próxima semana hay vacaciones funcionales. Así que eso, chicos, aprovechen de descansar y nos vemos a la vuelta. Eso, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.